Año 945. Palacio principesco de la Rus de Kiev. Sentada en su trono alto, la gran princesa Olga recibe a un grupo de emisarios que dicen tener un mensaje importante. Los drevlianos nos han enviado a ti con este mensaje. Hemos matado a tu marido, porque era como un lobo que saquea y destruye. Nuestros príncipes, en cambio, son buenos, pues han hecho prosperar nuestra tierra. Ven, pues, y cásate con nuestro príncipe. Mal de los drevlianos. Los drevlianos habían capturado a su marido, Igor, mientras éste intentaba cobrarles tributos, una forma primitiva de impuestos que los pueblos tenían que pagar al gran príncipe. A Igor lo ataron a 2 árboles de abedul doblados y luego soltaron los troncos para que tiraran del cuerpo en ambas direcciones, propiciándole un final terrible. En el palacio, la princesa termina de escuchar las peticiones de los emisarios y con un espíritu inquebrantable ocultó sus verdaderas emociones y aceptó la propuesta. Vuestras palabras me agradan. Mi marido no puede volver a la vida. Deseo honraros mañana ante mi pueblo. Volved ahora a vuestra barca y permaneced allí. Mañana enviaré por vosotros y os llevarán con gran honor. Como les indicó la princesa, los emisarios pasaron la noche en su barcaza. Al día siguiente los iban a honrar como embajadores exitosos y volverían a su tierra con gran prestigio. Pero Olga tenía otros planes. Esa misma noche ordenó que sus guerreros cavaran una gran fosa cerca del palacio, y al siguiente día fueron a buscar a los emisarios. Los emisarios habían dicho que no irían a pie ni a caballo, y que debían llevarlos en su barcaza como muestra de honor. Olga aceptó. Sus hombres cargaron la barcaza con sus propias manos y empezaron a caminar hacia el palacio, pero luego los arrojaron a la fosa. Los hombres aturdidos alzaron sus cabezas y vieron a la princesa que les preguntó. ¿Es este el honor que deseabais? Y luego los enterraron vivos. Pero la venganza de Olga de Kiev apenas acababa de comenzar. Al oeste de Kiev, en una zona boscosa conocida como Polesia, vivían los drevlianos, una de las tantas tribus que formaban el Principado de la Rus de Kiev. Allí los líderes drevlianos se reunieron para escuchar el mensaje enviado por Olga. Si realmente deseáis que vaya vuestro príncipe, enviad a vuestros hombres más distinguidos para que me escolten con honor. La princesa aceptaba casarse con Mal, pero quería que él mandara a sus mejores hombres para escoltarla hasta el territorio del príncipe. Los drevlianos aceptaron, pues no tenían ni idea de lo que la princesa le había hecho a sus emisarios. Cuando la delegación llegó a Kiev, Olga pidió que primero fueran al baño, algo así como un sauna de vapor, para que se limpiaran antes de presentarse ante ella. Bañarse antes de una reunión importante era común en la cultura eslava, así que los emisarios no vieron nada sospechoso. Una vez en el baño, los hombres se relajaron mientras la temperatura subía. Poco a poco, el vapor de agua se fue mezclando con un humo negro. Cuando intentaron escapar ya era demasiado tarde. Los guerreros de Olga habían bloqueado la salida y prendido fuego a la estructura de madera. No hubo sobrevivientes. Olga cobró su venganza una segunda vez, pero todavía le faltaba someter a los drevlianos por completo. En Iskorosten, la ciudad capital de los drevlianos, el príncipe Mal espera con ansias la llegada de su futura esposa. De pronto, llegan unos emisarios de Olga para dar un mensaje. Preparad grandes cantidades de hidromiel en el lugar donde matasteis a mi esposo, para que pueda llorarlo sobre su tumba y celebrar el banquete funerario por él. Su futura esposa llegaría pronto. Tan solo debía darle un funeral digno a su difunto marido y después se casarían. Una vez hechos los preparativos, Olga llegó a Iskorosten con unos pocos soldados. Los drevlianos suspiraron de alivio, creyendo que tenían la situación controlada. Lo primero que hizo la princesa fue ir al tumulto funerario de Igor y llorar por él. Después se reunió con los drevlianos y celebraron con un banquete. Los guerreros drevlianos bebieron hidromiel hasta emborracharse. Entonces la princesa Olga dio la señal. Su guardia personal se abalanzó sobre los guerreros drevlianos. Ellos intentaron defenderse, pero estando atontados por el alcohol no pudieron hacer mucho. 5,000 drevlianos perdieron la vida esa noche. Después de la emboscada del banquete, Olga convocó un ejército más grande y lanzó un nuevo ataque. Una por una, las ciudades bajo dominio de los drevlianos van cayendo hasta que solo queda en pie la capital Iskorosten, completamente rodeada por el ejército de Kiev. El asedio a la capital se prolongó durante meses. Los drevlianos no querían rendirse porque sabían que Olga buscaba venganza y temían que les hicieran lo peor. Así que se resguardaron en sus fortalezas con la esperanza de aguantar ahí hasta el invierno, para que las tropas de Kiev se marcharan.
La princesa trató de tomar la ciudad varias veces, pero los drevlianos repelieron los ataques arrojando flechas y piedras. Al ver que no podía tomar la ciudad por la fuerza, Olga les ofreció una tregua. Ya he tomado suficiente venganza por mi esposo. No deseo más castigo. Solo os pido un pequeño tributo. Dadme 3 palomas y 3 gorriones de cada casa. La princesa les ofrecía la paz a cambio de un gesto insignificante, y los drevlianos pensaron que no perdían nada con intentarlo. Así que fueron casa por casa recaudando las aves para entregarlas a los de Kiev. Después volvieron al interior para esperar la respuesta de la princesa. Pero la tregua nunca llegó. Cuando miraron al cielo, vieron unos pequeños puntos de fuego volando hacia ellos. Olga había pedido que sus guerreros ataran material inflamable a las aves y lo incendiaran. Cuando las liberaron, volaron de vuelta a sus hogares y se posaron sobre los techos de paja, prendiendo fuego a toda la ciudad. Mientras los habitantes escapaban de las llamas, los guerreros de Kiev tomaron la ciudad. Algunos drevlianos fueron desvividos, otros hicieron trabajos forzados, y los demás fueron obligados a pagar tributo. Olga por fin había completado su venganza. Hasta ahora solamente has escuchado la versión épica de la princesa que venga la muerte de su marido, pero falta que escuches el lado de la historia de los drevlianos. Verás, los drevlianos tenían algunos motivos razonables para rebelarse contra el príncipe Igor. Cuando él llegaba con su ejército a exigir el tributo, muchas veces intimidaban a la población, confiscaban bienes y podían exigir más de lo establecido. Pero para los drevlianos, la gota que derramó el vaso fue que Igor intentó cobrarles tributos 2 veces en un mismo día. La primera vez aceptaron y el príncipe partió de regreso a casa con un gran botín. Pero a mitad de camino, sus guerreros empezaron a instigarlo. Los hombres de Sveneld están bien vestidos, con armas y ropas, mientras que nosotros estamos desnudos. Ven con nosotros, príncipe, y cobremos tributo, para que tú y nosotros obtengamos riqueza. Sveneld era un subordinado de Igor y uno de los comandantes más importantes de Kiev, tanto así que tenía su propia guardia personal. Básicamente, los guerreros le recalcaron que los hombres de Sveneld estaban mejor equipados y sugirieron cobrar más tributos a los drevlianos para no quedarse humillados. Con su ego herido y queriendo proyectar una imagen de fuerza, Igor tomó una decisión. Su guardia personal regresaría con él a territorio drevliano. Los demás seguirían a Kiev con el botín. Cuando Igor llegó para exigir más tributos, los drevlianos se indignaron. Uno de ellos dijo: «Si el lobo se acostumbra a las ovejas, destruirá todo el rebaño». Mal dio la orden. Los guerreros empuñaron sus armas y se lanzaron al ataque. Como el gran príncipe había regresado con solo un puñado de hombres, lo capturaron rápido. El resto de la historia ya lo conoces. Sabemos que Olga, Igor y su guerra contra los drevlianos fueron reales porque aparecen en registros históricos, del Imperio Bizantino, de la Iglesia Ortodoxa y en biografías. Pero en particular, la obra que narra la venganza de Olga de Kiev es la Crónica de Néstor. Los historiadores están de acuerdo en que la Crónica de Néstor está basada en hechos reales, pero podría estar maquillada de varias maneras para parecer más épica. Por ejemplo, la obra dice que unos 5.000 drevlianos perecieron en la emboscada del banquete, pero esta cifra es difícil de creer, teniendo en cuenta que Olga llegó a Skorosten con un número pequeño de guerreros. Tal vez puso guerreros a las afueras de la ciudad que luego se unieron a la campaña, pero lo más probable es que la cifra haya sido exagerada. Hay varios detalles de esta historia que son tan épicos o convenientes que parecen arreglados. Y no sería raro que lo fueran. En aquella época no escribían las historias para ser precisas, sino para usarlas como reflexiones morales, y los hechos se maquillaban para hacerlos más fáciles de digerir. Quizá por eso la crónica sigue una estructura tan perfecta. Unos rebeldes eliminan al príncipe, la princesa los engaña y les tiende varias trampas, y nadie sospecha nada hasta que es demasiado tarde. Pero tampoco podemos echarle toda la culpa a Néstor. El pobre señor escribió sobre Olga más de 150 años después de los hechos. Antes de él, la historia se pasó de boca en boca por generaciones y probablemente se fue distorsionando en el imaginario colectivo. Después de someter a los drevlianos y asegurar su poder, Olga gobernó como regente, ya que su hijo era muy joven para ejercer como príncipe. Olga reformó el sistema de tributos para evitar nuevas rebeliones, estableció cantidades más claras, creó centros fijos para recaudar los pagos, y estos fueron administrados por funcionarios del principado, en lugar de guerreros. Cuando viajó a Constantinopla, se bautizó bajo el padrinazgo de Constantino VII,
y adoptó el nombre cristiano de Elena. Luego regresó a su tierra para promover el cristianismo. Olga murió en el año 969 y en el año 1547 fue canonizada como santa por la Iglesia Ortodoxa por haber sentado las bases que permitieron que la Rus de Kiev se convirtiera a la fe cristiana. Y hasta aquí llegó este video. ¿Y tú? ¿Qué piensas de la historia de Olga? ¿Crees que es la mujer más dura de la Edad Media? ¿O piensas que su relato fue exagerado? Me gustaría leer tus comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final. Deja tu me gusta y suscríbete para que me ayudes a seguir subiendo historias como estas. Nos vemos en el siguiente video.